Hola, hola futbolero o futbolera de YouTube. El día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del fútbol y ver muchas cosas interesantes y posiblemente nuevas para ti. ¿Estás preparado? Seguimos con la serie de mejores estrellas futbolísticas que han jugado alguna vez en sus demarcaciones. Después de los porteros y los mejores defensores que han pisado alguna vez un campo, llega el turno a una de las posiciones más importantes para muchos entrenadores. Vamos a hacer un repaso de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. Como decimos siempre con estas listas, puede que eches en falta alguno, pero no es posible meterlos a todos porque este video sería interminable. Además debemos señalar que no hablamos exclusivamente de mediocentros o interiores, también tienen cabida en este video mediapuntas o cualquier tipo de volante. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Es importante destacar que la elección de los mejores defensas de la historia no siempre es objetiva, y puede haber diferencias de opinión basadas en factores como la época en la que jugaron, el estilo de juego y los logros obtenidos. 1. Xavi Hernández. Uno de los jugadores que hicieron historia con la selección española, ganando 2 Eurocopas y un Mundial con la absoluta. También tiene un campeonato del mundo sub-20 y el segundo puesto en los Juegos Olímpicos de Sydney. El Barcelona le debe mucho, ya que ha pasado 14 años organizando el juego, siempre dando el máximo. Xavi superó todas las expectativas iniciales, convirtiéndose para muchos en uno de los mejores medios de la historia del fútbol. Antes de que le llegara el balón a sus pies, no solo sabía dónde tenía que ponerla, sino que había desarrollado toda la jugada en su cabeza. El mejor del mundo llevando el tempo de un partido y un valor seguro. 2. Luka Modric. Es sin duda el mejor jugador de la joven historia de Croacia. Un crack que ha tenido una longevidad al más alto nivel como pocos jugadores ha tenido. Uno de los mejores jugadores del Real Madrid en su historia más reciente. El 2018 en lo personal fue el más exitoso. Llevó a su selección a la final del Mundial de Rusia y fue distinguido por el premio de Balón de Oro. Es sin duda alguna uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol, teniendo el exterior más mágico visto. Visión de juego, pase, tiro, 1 contra 1, lucha y entrega. 3. Andrés Iniesta. Compañero de Xavi tanto en el Barça como con la selección, también tiene que ver con los títulos de España. Su gol en el minuto 116 de la final del Mundial no solo se recuerda, sino que hace que esté en todas las listas de mejores jugadores que aparecen. Ha sido nominado al Balón de Oro en muchas ocasiones, ganando el de plata en 2010. 4. Johan Cruyff. Es una leyenda del fútbol, era considerado un jugador innovador y visionario durante su carrera. Cruyff ganó 3 veces el Balón de Oro y lideró al Ajax a 3 victorias consecutivas en la Liga de Campeones de la UEFA. Después, como entrenador del Barcelona, Cruyff desarrolló el tiki-taka, una táctica de juego de posesión que cambió el fútbol moderno para siempre. Cruyff murió en 2016, pero su legado en el fútbol nunca será olvidado. 5. Andrea Pirlo. Es uno de los centrocampistas más aclamados en la historia del fútbol. Comenzó su carrera en el Brescia antes de unirse al AC Milan en 2001. Con el Milan, ganó 2 títulos de la Liga de Campeones de la UEFA y otros títulos importantes. Luego fichó por Juventus en 2011 y ganó 4 títulos de Serie A y llevó al equipo a la final de la Liga de Campeones en 2015. Además, fue un jugador clave en el equipo nacional de Italia, ganando la Copa del Mundo de la FIFA en 2006. Se retiró en 2018 y tiene un legado duradero en el fútbol mundial. 6. Zinedine Zidane. Ganador del Balón de Oro en el 98, con Francia ganó el primer Mundial de la selección, lo que unido a otros títulos de selecciones y por equipos hace que tenga un palmarés envidiable. No hay duda que es el mejor jugador francés de todos los tiempos. Jugando de media punta era capaz de mover todo el ataque de su equipo con desbordes,
regates, controles imposibles, asistencias y goles. Una elegancia fuera de lo común, pese a su altura. La plasticidad de sus movimientos le hizo único, así como su famosa ruleta con la que se iba de los contrarios. Legendario. 7. Zico. Arthur Antunes Coimbra, que es su nombre completo, está considerado uno de los jugadores brasileños más brillantes de los 80. Su calidad le valió el apodo de El Pelé Blanco y a lo largo de su carrera marcó más de 800 goles. 8. Michael Laudrup. Elegante y técnico, Laudrup es uno de los pocos jugadores que ha militado en el Barça y el Madrid. Ganó 5 ligas consecutivas, 4 con el Barcelona y 1 con el Madrid. Ha entrenado varios equipos. El Magic Johnson del fútbol. Míticas son sus asistencias mirando a un lado mientras ponía el balón justo en los pies del delantero que se desmarcaba para meter gol. Elegante como pocos. Uno de los asistentes más espectaculares que ha habido en la media punta. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 9. Bobby Charlton. No se puede hablar de jugadores míticos sin que aparezca por medio el gran Charlton, uno de los pocos supervivientes del desastre de Múnich que dejó al Manchester casi sin plantilla. Con un equipo de suplentes fue capaz de llegar a la final de la Copa Inglesa. 10. Enzo Francescoli. Uno de los más conocidos en la selección de Uruguay, aunque a nivel de países no logró despuntar en el Mundial, pero sí en la Copa América, que ganó 3 veces y quedó segundo en una. Una leyenda, un mito. 11. Ruud Gullit. Ganador de muchos premios personales y de clubes. Este jugador del mítico Milan de Saxi fue una de las estrellas más rutilantes de la década de los 80. Incluso jugó en el Chelsea al final de su carrera compaginando esta con la tarea de entrenador. 12. Sócrates. Otro de los astros que vieron los 80. Con una gran visión de juego y un estilo muy elegante, sobre todo destacó por el regate. Casi toda su carrera fue en Brasil, salvo una temporada que estuvo en la Fiorentina. 13. Diego Armando Maradona. Poco se puede decir de Maradona que no se haya dicho ya. Su posición de media punta asistiendo a los delanteros y moviendo el equipo desde allí, era una de las maravillas que deleitaba a Diego. Pocas palabras son suficientes para describirlo. Con claroscuros en su vida privada. Pero nos queda el mito, la leyenda. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol junto a Pelé, Di Stéfano o Messi entre otros. 14. Michel Platini. Destacado por su habilidad y un potente disparo, es uno de los jugadores que más goles han marcado en su posición y la pesadilla de alguno de los mejores porteros. Se le considera el mejor futbolista que ha tenido Francia hasta Zidane. Los amantes del fútbol no se deciden quién de los dos es considerado el mejor futbolista francés. Especialista como tirador de faltas, uno de los grandes líderes del fútbol mundial en los 80. 15. Ronaldinho. Fue uno de los jugadores más talentosos del mundo, conocido por su habilidad en el campo y su personalidad alegre. Jugó para equipos notables como el Barcelona, el AC Milan y el Paris Saint-Germain, ganando varios títulos importantes a lo largo de su carrera, incluyendo la Liga de Campeones de la UEFA y la Copa del Mundo FIFA. Aunque se retiró del fútbol en 2018, Ronaldinho sigue siendo considerado uno de los jugadores más influyentes de su generación. 16. Juan Román Riquelme. Conocido por su habilidad en el mediocampo y su extraordinaria visión de juego, Riquelme jugó en equipos notables como el Boca Juniors, el Villarreal y la selección argentina. Ganó múltiples títulos y fue elogiado por su capacidad para conducir el balón y su habilidad en los tiros libres. Riquelme es considerado uno de los futbolistas más talentosos de su generación y uno de los ídolos más grandes en la historia del Boca Juniors. 17. Lothar Matthäus. Es uno de los futbolistas más exitosos de la historia de Alemania. Matthäus jugó como centrocampista y ganó varios títulos importantes a lo largo de su carrera.
incluyendo la Copa del Mundo de la FIFA en 1990 y la Liga de Campeones de la UEFA en 1985 y 1996. Conocido por su habilidad en el campo y su liderazgo dentro y fuera de él, Matthäus sigue siendo una figura influyente en el fútbol moderno. 18. Luís Figo. Conocido por su habilidad como mediocampista y su liderazgo en el campo, Figo jugó en equipos como Sporting de Lisboa, FC Barcelona, Inter de Milán y el Real Madrid, ganando múltiples títulos y siendo nombrado Jugador del Año de la FIFA en 2001. Figo también representó a la selección portuguesa durante muchos años, liderando al equipo en su camino a la final del Campeonato Europeo de la UEFA en 2004. 19. Rui Costa. Conocido por su habilidad técnica y su visión de juego, Costa jugó en equipos notables como el Benfica, la Fiorentina y el AC Milan. Ganó múltiples títulos y fue admirado por su capacidad para crear oportunidades y marcar goles cruciales en momentos importantes. Rui Costa es considerado una leyenda del fútbol portugués y uno de los mejores mediocampistas de su época. 20. Jorge el Mágico González. Conocido por su habilidad técnica y su capacidad para marcar goles espectaculares, González jugó en equipos del fútbol salvadoreño y mexicano. Fue parte de la selección nacional de El Salvador durante muchos años y es considerado uno de los mejores futbolistas salvadoreños de todos los tiempos. El Mágico González es recordado como un jugador talentoso y carismático que cautivó a los aficionados en todo el mundo. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.